Bueno, pues continuando con los temas con respecto al temario de inmunología, el siguiente que toca ver serían células y después órganos. Como habíamos dicho la primera vez, pues algo importante del sistema inmune es entender su trama, después conocer a sus actores y después conocer sus escenarios, para al final dedicarnos a analizar en primera parte el lenguaje que usa esta obra de teatro y posteriormente entender la trama que es, si bien una trama muy sencilla, ¿no? Los buenos contra los malos, en un escenario bastante romanticista, estilo William Shakespeare, con una tragedia de por medio, eh, sí es un tanto compleja de entender debido a la gran cantidad de procesos que necesita llevar a cabo el sistema inmune para funcionar. Entonces vamos a empezar viendo las células, que obviamente muchos de ustedes recordarán o estarán viendo en sus clases de histología. Eh, Y nos vamos a centrar primero que nada en la hematopoiesis. La hematopoiesis no como un proceso morfológico, como el que analizaron en sus clases de histología, donde vean como, ay, esta célula tiene estas características a la microscopía óptica y por lo tanto se trata de esto. No, nos vamos a enfocar un poco más en el apartado funcional y un tanto en el microambiente que se vive dentro de la médula ósea para permitir el desarrollo de estos diferentes linajes. Ahora, ¿cuál es la importancia de volver a ver la hematopoiesis para entender a las células? Bueno, pues de entrada, como habíamos dicho, muchas de las diferencias entre respuesta inmune innata y adaptativa están dadas por las características funcionales de estas células, ¿no? Entonces, entender justamente de dónde parten estas diferencias tiene que ver con su origen. Así que, obviamente, no nos vamos a centrar mucho en células que no tienen tanta participación activa dentro del sistema inmune, como serían eritrocitos y plaquetas, pero eso no quiere decir que no participen. De hecho, son indispensables en algunos aspectos de la regulación e inclusive en algunos procesos activos de respuesta inmune contra algunos agentes infecciosos, pero bueno, eso ya es un poco muy aparte. Entonces, empezando por el principio, tenemos que conocer a la originaria de todo, que es la célula troncal hematopoyética. La célula troncal hematopoyética es una célula multipotencial. Eh, A diferencia de las totipotenciales que pueden dar absolutamente cualquier linaje que se le ocurra, estas células multipotenciales lo único que hacen es permitir dar linajes diferentes, pero ya seleccionados a cierto tipo de tejido. En este caso, recordemos que toda la sangre es parte del tejido conectivo y por lo tanto pertenecerán estas células a ese tejido. La célula troncal hematopoyética, como todas las células troncales, tiene la característica fundamental de que necesita llevar a cabo un proceso que llamamos división asimétrica. ¿Y a qué nos referimos con división asimétrica? Nos referimos a que la célula, a diferencia de otras, donde literal una célula madre da dos células hijas completamente iguales por medio de eh, la división celular, en este caso, no podríamos hacer esto con la célula troncal hematopoyética. ¿Por qué? Pues porque si esta célula se divide y da dos hijas, daría dos células troncales hematopoyéticas y eso no es lo que queremos. Queremos una que se comprometa al linaje o que nos dé una célula diferente, pero tampoco nos serviría de nada que esta célula nos diera dos células, por ejemplo, dos eritrocitos, porque entonces ya nos quedamos sin célula troncal hematopoyética. Para esto, lo que hace la célula troncal es que se divide de manera igual, hace dos células hijas, pero una de ellas retiene las funciones de célula troncal, mientras la otra se compromete a un linaje en particular. Particularmente, la célula troncal hematopoyética la vamos a encontrar en los nichos hematopoyéticos de la médula ósea roja. Eso ahorita lo vamos a analizar más a detalle cuando hablemos órganos linfoides, pero en general, un punto importante de todas las células de la sangre es que si bien hay unas que son muy fácilmente identificables por medio de su morfología a la microscopía óptica, hay otras que son muy difíciles porque todas son iguales, ¿no? Entonces, para eso, hace algunos años se empezaron a usar marcadores. Sin embargo, hubo un pequeño problema. Si yo, que era un investigador de aquí, encontraba una molécula en la superficie de una célula y le quería poner la rafaenina 1,
y alguien de Estados Unidos o de Suiza encontraba la misma molécula y le quería poner pues, americano 1 o suizo 2, pues teníamos un problema de nomenclatura, porque estábamos hablando de la misma molécula, pero cada quien le estaba poniendo el nombre que se le antojaba. Para eso se decidió hacer un registro donde estuvieran todas estas moléculas de superficie que nos permitirían diferenciar a las células entre sí. Ahora los llamamos a esa lista los CDs o famosísimos Clusters of Differentiation o cúmulos de diferenciación, que son todas estas moléculas que tienen el prefijo CD, que quiere decir Cluster of Differentiation, y sigue de un número. Aproximadamente ahorita hay como 400 y algo CDs más o menos identificados. Y obviamente algo que usamos mucho en la inmunología es delimitar poblaciones celulares gracias a la presencia de estos CDs. Ahora, ¿cómo sabemos que ese CD está puesto? Pues porque usamos anticuerpos monoclonales dirigidos para esas moléculas, luego las pintamos o les ponemos fluorocromos y las identificamos y así podemos decir, tú eres tal y tú eres tal y tú eres tal, ¿no? Muy sencillo. Bueno, no tan sencillo, pero suena muy sencillo. De tal manera que para clasificar a nuestras células, particularmente aquellas que son muy difíciles de distinguir, morfológicamente, como sería el caso de la célula troncal hematopoyética y prácticamente todos los derivados linfoides, empleamos el sistema de los CDs. Entonces, la célula troncal hematopoyética se va a caracterizar por tener tres marcadores específicos. CD34, que es una molécula de adhesión, CD117, que es el receptor c-KIT o c-KIT, cuya función es unirse a c-KIT ligando, que es una citosina que va a favorecer la proliferación y supervivencia de esta célula. Y además vamos a tener este último que llamamos lin negativo, que lo que hace referencia es que es linaje negativo. Es decir, que nuestra célula troncal hematopoyética no va a expresar ningún marcador de otra población que no sea ella misma o de una población diferenciada, ya sea de linfocitos o de linaje linfoide o de linaje mieloide. Ahora bien, la célula troncal hematopoyética es como un preparatoriano. Se le abren muchas puertas, o sea, ella nace, crece, aprende un poco de la vida, ve a sus compañeros, dice, no ma, yo quiero ser como ese tú, o yo quiero ser como ese otro compa, pero llega a la prepa y tiene que hacer la decisión de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida, no? Y entonces, bueno, depende de qué sistema vengan, pueden abrirse cuatro áreas, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero ser físico-matemático o quiero dedicarme a las ciencias biológicas y a la salud, o acaso las ciencias sociales son lo mío o los artes y humanidades debería ser a lo que yo pertenezco. De manera similar a la célula troncal hematopoyética, hija, o sea, la progenie de esta, se le abren varios caminos. En este caso, ser linfoide o ser mieloide. Como todo en la vida, las influencias externas ayudan mucho a tomar esta decisión. Particularmente en el caso del organismo, hacen toda la decisión. Y estas señales van a estar dadas, obviamente, por citocinas. En el caso del linaje linfoide, se dará cuando haya una gran cantidad de interleucina 7 e interleucina 3, mientras que el linaje mieloide será dado cuando hay una gran cantidad de interleucina 3 en el microambiente. ¿Vale? Entonces, dependiendo de qué tanto haya afuera, es decir, qué tanto le digan, oye, tú deberías ser un linfocito, oye, tú deberías de ser un neutrófilo, será lo que la célula diga, bueno, yo creo que tienen razón, deberíamos de hacerle caso a estos camaradas que están alrededor mío, ¿vale? Obviamente, estas citocinas responden, o bueno, más bien, se secretan por las poblaciones que están presentes en la médula ósea, sí, pero además, dependiendo de los requerimientos sistémicos del organismo. Eso explica por qué cuando tenemos infecciones, por ejemplo, de tipo bacteriana, tenemos una gran cantidad de neutrófilos en sangre, cosa que llamamos neutrofilia. Y es justamente porque las citocinas proinflamatorias del microambiente, que en este caso sería el macroambiente, o sea, a nivel sistémico, inciden sobre las poblaciones de células maduras dentro de la médula ósea, que a su vez secretan los factores necesarios para decir, oye, compa, hay una infección general, hay una infección sistémica, la gente ocupa neutrófilos, porfa, dile a este compa que haga neutrófilos, ¿no? O sea, que tiene que diferenciarse a mieloide y de ahí que le eche galleta a hacer neutrófilos. Y dice, va, sí, ahorita yo le digo. Y manda citocinas y le dice eso. En el caso de los linfocitos dirán, bueno, pues eso pasa igual cuando tienes linfocitosis. Jejeje, no. Para la linfocitosis es un proceso un poco diferente, ya que
no es que la médula produzca más linfocitos, sino que los linfocitos que están afuera se replican. Y es una característica que tenemos que analizar un poco más adelante, que las células de origen mieloide prácticamente llegan a un punto de diferenciación terminal en el cual ellas pues viven, hacen su trabajo y la mayoría de ellas se va a morir, como los neutrófilos, los eosinófilos, eh, los basófilos, los macrófagos, ¿no? Se van a morir, bueno, en realidad todos se van a morir, pero a lo que voy es no se van a dividir para dar otras células, sino la célula troncal hematopoietica tiene que seguir supliendo a estas poblaciones. En el caso de los linfocitos, estos van a nacer, van a llevar a cabo muchos procesos para ser elegidos como linfocitos funcionales y por lo tanto los que sean maduros y se logran activar, se van a replicar muchas veces a fin de dar muchas veces los mismos linfocitos o tener muchos linfocitos iguales, que eso viene en parte dado por lo que habíamos platicado de especificidad y diversidad. Pero bueno, ya nos estamos metiendo aquí en un rollazo que no viene al caso el día de hoy. A lo que voy es que fenómenos como la neutrofilia, la eosinofilia, están dados justamente por señales sistémicas que inciden sobre la médula ósea y la médula ósea responde dando las citocinas pertinentes para favorecer dichas poblaciones celulares. ¿Va? Para irnos de lo relajado a lo complejo, vamos a empezar con el linaje mieloide. Entonces, ya hemos dicho, nuestra célula troncal hematopoyética muy feliz dice, yo quiero ser linaje mieloide, quiero ser de los que entran a darse los guamazos, no quiero ser de esos fifís godines de oficina como los linfocitos, no, yo quiero llegar y partirme la madre. Así, sencillo, llegar y darme con todo. Eso, bueno, cada quien. Obviamente no es como que llega la célula troncal hematopoyética, ya voy a ser mieloide, entonces mi hija va a ser un neutrófilo. No, 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 no. Viene un proceso un poco más largo de células diferenciadas que a su vez pueden dar otras células diferenciadas que a su vez van a dar las diferentes poblaciones. Entonces, en un microambiente elevado en interleucina 3, se va a propiciar la formación de los progenitores mieloides comunes que abreviamos en inglés CMP, ¿vale? O Common Myeloid Progenitor. A su vez, este progenitor mieloide común nos podrá dar dos células diferentes. Uno, el progenitor granulocítico monocítico o el progenitor megacariocítico eritroide, que como su nombre indica, nos van a dar las dos poblaciones más distintas, o sea, las 4 poblaciones más distintivas que subclasificaremos en más células, ¿va? Entonces, ¿en qué situaciones vamos a ver favorecida la formación del progenitor granulocítico monocítico? Cuando tengamos una alta concentración del factor estimulante de colonias granulocíticas monocíticas, ¿vale? Estos factores de crecimiento también son citocinas, efectivamente, y lo va a dar el microambiente. Entonces, en una alta concentración de factor estimulante de colonias granulocíticas monocíticas, nos dará el progenitor granulocítico monocítico. Mientras que en el caso de otras señales que no analizaremos porque tienen un poco más que ver con otras cascadas de señales, bueno, más bien otras señales que probablemente analizaron en fisiología, sobre todo la parte de concentraciones de oxígeno en sangre y otro tipo de señales son las que nos darán el progenitor megacariocítico eritroide. Vamos a empezar con estos porque no vamos a describir mucho de ellos, ¿va? Entonces, el progenitor megacariocítico eritroide, cuando encuentra una concentración alta de eritropoyetina en el microambiente, nos dará eritrocitos. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La eritropoyetina, si recuerdan, se sintetiza en el riñón gracias a la activación del factor inducido por hipoxia. Es decir, cuando hay disminución en la concentración de oxígeno arterial, el riñón se encargará de, bueno, más bien, las células del riñón lo sensan, se activa este factor inducido por hipoxia y se sintetiza la eritropoyetina. ¿Y para qué queremos eritropoyetina? Pues para generar eritrocitos que puedan cargar todavía con más oxígeno y de esta manera incrementar la concentración de oxígeno en la sangre, ¿vale? Esto se explica pues en muchas circunstancias, ¿no? Probablemente han escuchado que aquellas personas que viven a más altura tienen mayor concentración de hemoglobina. Por ejemplo, aquellos que somos del Distrito Federal, pues si nos tomamos una biometría hemática, veremos que tenemos rangos de hemoglobina que pueden ir desde los 15, 14, 15 hasta los 16, ¿no? Y es completamente normal.
Pero si nos vamos a la costa, a nivel del mar, encontraremos niveles de hemoglobina de 12, 13 y también son normales. ¿Y esto a qué se debe? Recuerden que al final de cuentas, eh, la capacidad de ventilación y oxigenación depende de la presión ambiental. A mayor presión, es decir, a menor altitud, pues la concentración la concentración de los gases la concentración no varía, perdón, sino los gases se acumulan de manera más fácil gracias a esta columna de aire que nos rodea, ¿no? De tal manera que cada respiración permite el ingreso de flujo con una concentración adecuada de oxígeno, ¿no? Que recordemos que el oxígeno es el 21% del oxígeno del aire ambiental. En cambio, si nos vamos más arriba, aunque no cambie realmente esta concentración, lo que sí va a cambiar es la presión que se está ejerciendo sobre estos gases y por lo tanto la difusión de estos en cada respiración será menor, ¿no? Es por eso que algunas personas cuando van a la montaña les da el famosísimo mal de montaña por hipoxia, ¿no? Debido a que pues no está adaptado su sistema a responder a estos cambios en la altitud y es completamente normal. También los vemos en fenómenos patológicos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde hay daño pulmonar que obviamente altera la oxigenación sanguínea y esto nos va a llevar a hipoxia constante y esta hipoxia constante la vamos a ver reflejada con niveles elevados de hemoglobina en sangre, ¿va? Ahora bien, en el caso de que haya, bueno, la eritropoyetina también es una citosina, no hay que olvidarlo, también es una citosina. En el caso de que haya trombopoyetina o interleucina, bueno, interleucina 11, daremos origen a el megacariocito. Y el megacariocito, pues prácticamente es la célula que se encargará de dividirse para generar los fragmentos plaquetarios bueno, los fragmentos que llamamos plaquetas y posteriormente estas se encargarán de hacer la fase celular de la coagulación, ¿no? Que si la plaqueta es una célula o no, no vamos a entrar en esa disertación existencial filosófica que ha azotado las mentes de los seres humanos durante muchos años, porque no es el objetivo de este momento, pero las plaquetas tienen un papel fundamental en los procesos de reparación y regeneración tisular y por lo tanto están muy involucrados con el sistema inmune. Por lo tanto, vamos a ver posteriormente que las plaquetas tienen receptores para cosas que hace el sistema inmune, tiene la capacidad de liberar cosas que activan al sistema inmune e influye mucho también en la respuesta inmune contra algunos agentes infecciosos, ¿vale? Y también tiene una participación muy relevante en algunas entidades patológicas como enfermedades autoinmunes y algunas otras como el rechazo a los trasplantes. Entonces, si bien ahorita no vamos a profundizar mucho en esta parte, sí hay que recordar a las queridas plaquetas. Bueno, entonces dejemos a estos dos caballeros y vámonos con el progenitor granulocítico monocítico. Ahora bien, el progenitor granulocítico monocítico va a dar origen de nueva cuenta a dos células que tienen la capacidad de dar origen a ya las poblaciones terminales. En este caso, el progenitor granulocítico monocítico, cuando hay una alta concentración de factor de crecimiento granulocítico monocítico, nos dará al progenitor de macrófagos, o más bien progenitor monocítico. Y este progenitor monocítico nos dará el famosísimo monocito. Recordemos que aquí sí vamos a ver sus diferencias. El monocito a la microscopía de luz lo vamos a ver como una célula grande con un núcleo arriñonado que se encuentra en una concentración relativamente baja en sangre. Ahorita vamos a hablar acerca de las cifras. Y muy importante, obviamente, porque aquí hacemos inmunología, también tendremos marcadores para identificar a estos monocitos. Tendremos CD14 y CD16, ¿vale? Y ahora, ¿por qué si esta célula sí se identifica a la microscopía de luz, tenemos la osadía de marcarlo? Bueno, porque resulta que hay poblaciones diferentes de monocitos funcionalmente hablando y algunos participan en la reparación tisular, otros participan en enfermedades, bueno, más que enfermedades en procesos inflamatorios. Entonces, muchos de estos marcadores, que no vamos a ver porque es demasiado, están íntimamente relacionados con su función, pero característicamente expresarán CD14 y CD16. Ahora bien, el monocito no es una célula completamente diferenciada.
Su punto final de diferenciación son las células dendríticas clásicas y los macrófagos como tal. En el caso de que hay una alta concentración en la periferia de una citosina que llamamos FLT3 ligando, daremos origen a las células dendríticas clásicas. Ahora, ¿qué hacen las células dendríticas clásicas? Las células dendríticas clásicas son estas células que su nombre indica, dendríticas, que dijeron, no, tiene dendritas, pero no es una neurona. Bueno, ponle como que tiene dendritas, dendrítica. Corta y queda, todos estaban de acuerdo y se fueron a reír un rato después. Entonces, nuestra célula dendrítica tiene una función primordial en la periferia. Va a ser una célula residente de tejido encargada de fagocitar. ¿Cuál es el propósito de la fagocitosis particularmente en esta célula? Que se va a encargar de comer cosas, procesarlas y montarlas en lo que conocemos como complejo principal de histocompatibilidad. ¿Vale? Ahorita no nos vamos a adentrar en, el complejo principal de histocompatibilidad, qué es, qué hace, a dónde vive, por qué lo tenemos, shalala. Eso realmente no es tan relevante en este momento, lo veremos a su debido tiempo. Y precisamente por su capacidad de hacer esto, de comer, digerir lo que se comió y montar cachitos de eso que se comió en estos complejos principales de histocompatibilidad, es que la llamamos una célula presentadora de antígenos, ¿vale? Entonces aquí ya podemos hablar de antígenos porque esta se lo va a presentar a una célula que reconoce antígenos, que será los linfocitos T. Ahora bien, no cualquier linfocito T, un linfocito T virgen, es decir, recién salidito, recién maduro, que no conoce nada de la vida, es un muchacho inocente y pues está con altas expectativas de encontrar el amor de su vida y pues la APC se encarga de estrenarlo, por así decirlo. Entonces, ahorita no vamos a entrar en detalles de cuál es la diferencia funcional de un virgen y un maduro, de un virgen y un efector. Eso es demasiado y vendrá a su debido tiempo, cuando entendamos otras cosas antes, ¿vale? Pero entonces lo que quiero que recordemos siempre es las células dendríticas clásicas fagocitan para digerir y montar cachitos en el MHC y eso les va a permitir presentar los antígenos a los linfocitos T vírgenes. Y ya. Y como vemos aquí en el dibujito, expresa los dos tipos de MHC. Recordemos, así a grandes rasgos, el MHC de clase 1, si lo vieron alguna vez en sus clases de histología, está presente en todas las células nucleadas, ¿no? Menos los eritrocitos. Y el MHC de clase 2, que les habían dicho que únicamente están presentes en las células presentadoras de antígeno, APC es por su acrónimo en inglés, ¿va? Entonces, el hecho de que esta presente tanto 1 como 2, particularmente el 2, la hace una célula presentadora de antígeno. Ahora bien, la otra ruta que puede tener es que el monocito se transforme en un macrófago. Y para que se transforme en un macrófago hay otras señales, que son un poco más complejas, pero al final de cuentas el macrófago también será residente de tejido, pero estructuralmente será diferente, ¿no? Es una célula grande que tiene gránulos que no se tiñen y tiene un núcleo pues también bastante considerablemente grande. ¿Y cuál es el rol de los macrófagos? Pues también hacer fagocitosis. Fagocitosis con el fin de destruir primordialmente, pero también con el fin de comer, digerir y presentar a linfocitos T. Pero ojo, aquí hay una diferencia sustancial entre la dendrítica y el macrófago, y es que el macrófago se va a encargar de activar preferencialmente a los linfocitos T efectores. Es decir, que ya fueron activados previamente, ya se conocen las mañas de la vida y únicamente están en la espera de encontrar de nueva cuenta a aquello que ya los había activado. Es decir, son más fáciles de convencer, es como unas cuantas palabrillas ahí coquetas y dicen, bueno, bájalo, ¿no? El macrófago realmente no es tan hábil con el verbo como la dendrítica, no es tan coqueto, pero hace lo suyo y pues la verdad es que consigue hacerlo bastante bien. ¿Va? Ahora bien, los macrófagos los vamos a conocer por muchos nombres dependiendo del tejido donde residan, ¿no? Los conoceremos como células de Kupfer en el hígado, los conoceremos como células de polvo en el pulmón, como microglia en el sistema nervioso central, como osteoclastos en los huesos, como histiocitos en el tejido conectivo, etcétera, ¿no?
Pero al final de cuentas es la misma célula. Eso no cambia, ¿va? Solo cambia el nombre, porque pues a los histólogos les encanta poner nombres fifís, aunque, y bueno, no sabían que eran células diferentes, honestamente. Y bueno, así acaba la historia del linaje monocítico. Ahora bien, ¿qué pasa si la citosina predominante en el microambiente es el factor estimulante de colonias granulocíticas? Pues entonces nos dará origen a alguno de nuestros 4 granulocitos. Vamos a centrarnos primero en los 3 más mainstream. En caso de que la citosina predominante sea el factor estimulante de colonias granulocíticas, nos dará un neutrófilo, ¿vale? Y si nosotros recordamos a la microscopía de nueva cuenta, a los neutrófilos sí los podemos ver así a simple vista, ¿no? Es como, tú eres un neutrófilo. Pero también podríamos identificarlos por CDs, pero eso ya sería osadía y prácticamente solo se usa de manera experimental, ¿no? No tiene tanta relevancia clínica como pasa con otras poblaciones. Entonces, nuestro neutrófilo se caracteriza por ser una célula con un núcleo multilobulado y la presencia de gránulos neutros, ¿va? Y su principal función será llevar a cabo la fagocitosis. Ahora bien, ¿qué tiene en sus gránulos? Sus gránulos van a estar clasificados en primarios, secundarios y terciarios. Aquí la verdad es que hay mucha divergencia en la literatura y lo van a ver de qué tiene cada uno, cómo le llaman a cada uno. Esta me parece la más estandarizada y adecuada, pero hay mucha divergencia y quiero advertirlo de primera intención. Entonces, los primarios, que serían los específicos, en el caso del neutrófilo, contienen principalmente lisozima, que es una enzima que permite degradar el peptidoglucano, colagenasa y elastasa, que permiten degradar la matriz extracelular y también algunos componentes microbianos, y lactoferrina, que permite secuestrar el hierro para prevenir el crecimiento bacteriano. De todas maneras, algunas de estas enzimas las analizaremos más a detalle en clases subsecuentes. En los gránulos secundarios o azurófilos, que prácticamente se tratan de lisosomas, encontraremos dos péptidos antimicrobianos importantes, que son las defensinas y las catelicidinas, que se encargan de hacer hoyos, poros, en la membrana de las células, ¿no? Sin importar cuál sea, pero preferencialmente bacterias, ¿no? Y al hacerle hoyos, las someten a estrés osmótico y esto permite que se mueran. Y también cargan la mieloperoxidasa, que es una enzima de suma importancia en el estallido respiratorio, proceso que veremos un poco más adelante. Y en los terciarios tendremos gelatinasa, ¿vale? Entonces, los neutrófilos son las células más abundantes de la sangre y pues su función es pues bastante sencilla, ¿no? Ellos van por todos lados, si un lugar se inflama, salen, comen y una vez que comieron, se mueren. Ah. Ahora bien, los neutrófilos parecería que es como, uy, qué aburridos, no hacen nada. La verdad es que los neutrófilos nos han permitido estar vivos durante muchos años, ¿no? Muchos miles de años, millones de años, incluso antes de que fueran neutrófilos. Eh, y poco a poco se han ido descubriendo nuevos mecanismos por los cuales estos neutrófilos pueden llevar a cabo su acción microbicida. Dentro de ellos, uno de los más así más fifís actualmente estudiados son las NETs, ¿no? O trampas extracelulares del neutrófilo, que hablaremos también más adelante, pero donde básicamente el neutrófilo comete un suicidio, libera su contenido genético, o más bien su cromatina, recubierta por todos los gránulos con el propósito de atrapar algunos microorganismos y que sean reconocidos y degradados, ¿vale? Ahora bien, del eosinófilo, recordarán muy bien, es una célula que tiene un... bueno, esperen primero. Cuando hay una alta concentración de interleucina 5, obtendremos un eosinófilo. El eosinófilo es una célula bilobulada que parece que tiene unos audifonitos y tiene gránulos rojos, ¿vale? Que es lo que es más característico, ¿no? Su principal función es la exocitosis. ¿Y qué es la exocitosis? Básicamente la liberación de su contenido granular, ¿no? O sea, en lugar de comer, juntar los gránulos en los fagosomas y degradar dentro de él, como lo hacen los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas, prácticamente lo que hace el eosinófilo es escupirlo,
para que tenga su efecto fuera. Y se preguntan, bueno, ¿y por qué él escupe? ¿Qué tiene? ¿No? O sea, ¿qué le sucede a este sujeto? Bueno, porque el eosinófilo tiene los componentes necesarios para lidiar con cosas que son mucho, mucho más grandes que él, unas cuantas miles de veces más grande que él, que son los parásitos, particularmente los helmintos. Entonces, pues, obviamente nos va a comer algo que es miles de veces más grande que él. Entonces, la forma más fácil es escupirle. Entonces, ¿por qué él puede hacer eso? ¿Por qué él puede pelear con un gusano? ¿Por qué este pequeño David puede lidiar contra el helminto Goliat? Pues porque en sus gránulos primarios, que son los específicos, va a contener una gran cantidad de proteínas y enzimas que tienen la capacidad de afectar directamente a estos organismos. Dentro de ellos tenemos a la proteína básica principal, a la mieloperoxidasa eosinofílica, que también va a participar en el estadio respiratorio, a la proteína catiónica eosinofílica y a la neurotoxina del eosinófilo, ¿no? Todos estos, bueno, particularmente la proteína básica principal, la proteína catiónica del eosinófilo y la neurotoxina, son muy buenas para lidiar con los helmintos, ¿no? Las dos primeras permiten afectar lo que los recubre, que llamamos cutícula, mientras que la neurotoxina, como su nombre dice, va a afectar a lo que sería el sistema nervioso de estos helmintos para promover su atontamiento y hacer factible que sean expulsados, porque es un hecho que el sistema inmune no los va a poder matar. O sea, está muy difícil, por el lugar donde se localizan y por las dimensiones del sujeto, ¿no? Pero sí podemos expulsarlos, ¿no? Al menos los intestinales, que son los más frecuentes. Por último, de los tres hermanos, como el cuento de Bill el Bardo en Harry Potter, el último hermano necesita de interleucina 4. Y esta interleucina 4 nos va a dar a el queridísimo basófilo, que es esta célula cuyo núcleo es casi imperceptible, la verdad, si los han visto al microscopio, pues es como, ¡ay, hijo! ¿Qué es esto? ¿Quién manchó aquí? ¿Quién tiró la tinta china en esta célula? ¿No? Se ve lleno de gránulos y es muy difícil identificar su núcleo como tal. Y su función principal va a ser la degranulación. Es decir, va a liberar también su contenido, pero en este caso no con el propósito de digerir a alguien o hacerle daño a alguien, sino para promover la inflamación tisular. Entonces, para promover la inflamación, ¿qué es lo que tienen sus gránulos? Bueno, tiene en sus gránulos primarios o específicos serotonina, que va a causar, la serotonina es un neurotransmisor que tiene actividad vasoactiva, que va a permitir la vasoconstricción y la vasodilatación, dependiendo en qué receptor y en qué región afecte. La histamina, que también es una amina vasoactiva, que va a permitir prácticamente todos los cambios vasculares que nos llevan a la inflamación. Heparina, que tiene efectos sobre la cascada de coagulación. Y el factor quimiotáctico del neutrófilo y el factor quimiotáctico del eosinófilo. Esto con el propósito de llamar estas células al sitio de inflamación, ¿no? Entonces, básicamente, el basófilo cumple el rol del gritón, del chismoso. Es como, ayuda, ayuda. Eso es el basófilo, ¿no? Y por último, pero no por eso menos importante, hay otra célula que proviene del linaje granulocítico, que es el mastocito. El mastocito es una célula misteriosa, ancestral, que la verdad es que es compleja, pero es una célula que es absolutamente indispensable en la respuesta inmune, ¿no? Si no fuera por el mastocito, la verdad es que no podríamos existir. Mastocito TQM. Pero bueno, cuando hay una alta concentración de c-Kit ligando y de interleucina 9, vamos a dar origen al progenitor de mastocitos. Algo importante es que este progenitor sale de la médula ósea y viaja a los tejidos periféricos. Y es en los tejidos periféricos donde la existencia de más c-Kit ligando va a permitir su diferenciación en un mastocito. Y los mastocitos también son unas células grandes que están llenas de gránulos y que es muy difícil apreciar su núcleo, ¿vale? Eh, de igual manera que el basófilo, digamos que es como su primo hermano,
se va a encargar de la degranulación, es decir, también su propósito principal es degranularse para promover la inflamación. Pero en ese caso, ojo aquí, de hecho ya la regué, más que promover la inflamación, induce la inflamación. Ojo, yo sé que es como bueno, promover, inducir. No sé qué me quieres decir, camarada. Bueno, muy sencillo. Al inducir quiere decir que el mastocito es el que prácticamente se encarga de iniciar la inflamación. Mientras que el basófilo, cuyo verbo es promover, es como echarle porras, es como decir, sí, 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 inflamen más, por favor. Pero ya está inflamado, pues, ¿va? Entonces, el mastocito inicia, el basófilo continúa. Eh, la verdad es que la cantidad de, de gránulos que tiene el mastocito es bestial. Y en sus gránulos se va a caracterizar por tener primordialmente histamina. Una cantidad exuberante de histamina, de verdad es demasiada la histamina que tiene. Es muchísima. O sea, no, es bestial la cantidad que tiene, justo por eso, ¿no? Y algo importante, ¿dónde viven los mastocitos? Los mastocitos viven cerca de las terminaciones nerviosas y cerca de los vasos sanguíneos. Y esta localización tan estrecha a estos dos estructuras va a ser muy importante cuando hablemos de inflamación, porque la comunicación que va a tener tanto con el sistema nervioso como con la vasculatura son las que nos dicen por qué es tan relevante en la inflamación, y no solo en la inflamación, en el dolor y en las respuestas rápidas a las sensaciones de dolor, tanto inflamatorias como reflejas, ¿va? Pero bueno, eso se verá en otra ocasión. Muy bien. Y ahora vamos con los que son un poco más mañosos, ¿no? Con eso acabamos con el linaje mieloide y ahora vámonos con el linaje linfoide. El linaje linfoide también es un mundo y es un mundo muy misterioso. Porque desafortunadamente cada día encontramos más células nuevas que antes no conocíamos, justo porque no teníamos la tecnología para identificar que expresaban ciertas cosas. Y después como, oye, a ti no te conocíamos, ¿qué haces? Ya, tú haces cosas diferentes. Vamos a llamarte así, ¿no? Entonces cada vez es más difícil hacer esta agrupación de, pues es así, 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 ¿no? Pero vamos a enfocarnos ahorita en lo conocido y estandarizado para, bueno, de ahí es más fácil entender cuando hablemos de otras subpoblaciones diferentes, ¿vale? Entonces, nuestro progenitor linfoide común, el CLP, Common Lymphoid Progenitor, cuando hay una gran cantidad de interleucina 4 e interleucina 7, se va a diferenciar en un linfocito probe. Ahora, los linfocitos tienen 4 estadios de maduración. Vamos a tener los pro-B, los pre-B, los B inmaduros y los B maduros, ¿no? O B vírgenes, ¿vale? De igual manera va a pasar con los test. Entonces, no vamos a ver cada una de esas fases por el momento, porque hay un tema dedicado solo a entender cómo es que se forman los linfocitos. Es muy, 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 muy apasionante, la verdad. Pero bueno, este linfocito pro-B va a pasar por un arduo camino, un camino de desolación, destrucción, se le van a morir muchos compañeros, algunos van a desertar, de verdad va a ser horrible lo que tiene que vivir. Pero al final saldrá triunfal y se convertirá en un linfocito B virgen. Ahora, los linfocitos, como ustedes recordarán, al verlos a la microscopía es como, es una célula con un nucleote y ya, ¿no? O sea, es como, ¿qué otro chiste tienes tú? Pues nada, eso. Entonces, ¿cómo los reconocemos? Por las cosas que expresa. Aquí ya vamos a empezar a hablar más de CDs, ¿no? El linfocito B va a expresar característicamente CD20, CD19, 21 y 81. Después veremos cuál es la importancia de que estos tres siempre los pongamos juntos. El CD20 lo reconoceremos como un marcador de linaje y lo usamos en múltiples ocasiones para identificar leucemias, por ejemplo, definir el origen de las leucemias o inclusive como blanco terapéutico de algunos anticuerpos monoclonales, como es el rituximab, justamente en neoplasias linfoides, de estirpe B, claramente. Y va a tener además el receptor del linfocito B, ¿no? Que es esta cosa de aquí. Y ya.
¿Qué se encarga de hacer el linfocito B? Bueno, el linfocito se encarga de reconocer antígenos y además va a trabajar como una célula presentadora de antígenos ella misma. Y entonces dicen, "Ah, ¿cómo que ella reconoce antígenos y a su vez va a presentar antígenos? That doesn't make any sense." Pero ese es el secreto de esto. Aunque no parezca que tenga sentido, tiene todo el sentido del mundo. Absolutamente. Entonces, al reconocer el antígeno por medio de su receptor del linfocito B, lo va a comer, lo va a digerir, lo va a partir en cachitos y va a expresarlo en MHC. Eso es lo que la hace una célula presentadora de antígeno, ¿vale? Y su otra función primordial será diferenciarse en dos puntos terminales o una célula plasmática que se encargará de generar anticuerpos que recordarán tiene esta estructura muy conocida, su núcleo en rueda dentada o en carátula de reloj, imagen negativa de Golgi y una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, que de hecho lo dibuja al revés, debería estar aquí, pero bueno, X. Esa imagen característica de la célula plasmática, pues está íntimamente relacionada con su función, ¿no? Es una célula que necesita sintetizar una gran cantidad de proteínas de secreción, por lo tanto requiere una gran cantidad, uno, que su cromatina esté abierta para poder abrir el DNA y hacer RNA. Tiene que tener una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso para sintetizar estas proteínas que van a ser exportadas y una gran cantidad de Golgi para hacer las glicosilaciones y modificaciones posttraduccionales para que estas proteínas tengan las funciones adecuadas, ¿no? O las células de memoria que, como su nombre indica, van a persistir durante largos periodos de tiempo ya con ese recuerdo como mamá Coco de que alguna vez encontró a su antígeno y está lista para activarse rapidísimo y responder lo más eficiente que se pueda. ¿Va? Ahora bien, en caso de que haya una gran cantidad de interleucina 7, nos dará origen a un linfocito prote. Y de igual manera, nuestro linfocito prote pasará por esas fases. Pre-T, T inmaduro y después ya terminará como un T maduro. Con la diferencia de que aquí tendremos dos subpoblaciones características. Y estas subpoblaciones van a estar delimitadas por la expresión o no, bueno, más bien por la expresión de CD4 o CD8, ¿vale? Un punto importante que aquí se me olvidó mencionar es que los Bs van a madurar en su totalidad en la médula ósea, mientras que los Ts, a partir de que llegan al prote, migrarán al timo, donde llevarán a cabo el resto de su maduración. Ahora bien, los linfocitos, habíamos dicho, los vamos a diferenciar si son CD8 o CD4. Cada uno va a tener funciones diferentes, pero en común van a compartir los mismos moléculas, proteínas de superficie, perdón, que nos van a permitir identificarlos. O sea, ¿cómo vamos a saber que efectivamente es un T? Porque un T expresa un TCR y CD3. Los dos, tanto CD4 como CD8, tienen un TCR y tienen CD3. Eso no cambia. Lo único que va a cambiar es si expresa CD8 o si expresa CD4. ¿Va? Ahora, bueno, ¿y qué chiste tiene saber si es CD4 o CD8? ¿En qué cambian? Oh, cambian bastante. Van a cambiar en el punto de qué es lo que reconocen. Reconocen MHC de clase 1 o reconocen MHC de clase 2. En el caso de los CD8 van a reconocer al MHC de clase 1, mientras que los CD4 van a reconocer a la MHC de clase 2. Los CD8 se van a transformar principalmente en linfocitos de citotóxicos, es decir, que van a encargarse de matar otras células de nosotros,
que cuenten con el antígeno para el cual están diseñados mediante la exocitosis de gránulos o por receptores, pero ese es un poco más complicado. ¿Qué tienen en sus gránulos los linfocitos T citotóxicos? Tienen perforina y granzima, primordialmente. Y estas les van a permitir justamente desencadenar la cascada de la apoptosis en la célula blanco. Mientras que los linfocitos CD4 principalmente se diferenciarán en linfocitos T cooperadores o los T helpers. Y estos se van a encargar de sintetizar citocinas para coordinar la respuesta inmune adaptativa e innata. ¿Sale? Ahora bien, hay otras dos células de las cuales tenemos que hablar. Bueno, un poco más, pero vamos a centrarnos en dos nada más por ahora. Aún no se sabe cuáles son los estímulos necesarios, pero ante ciertas citocinas muy especiales, nos dará origen a un progenitor que llamamos el progenitor de células linfoides innatas humano o el famosísimo CHILP. El CHILP nos va a dar origen a una subpoblación, a unas subpoblaciones de células que denominamos células linfoides innatas. De esa, la más conocida que probablemente ustedes recuerden es el linfocito NK, cuya diferenciación dependerá de interleucina 15, ¿vale? Pero además vamos a tener a unas primas de la NK que van a ser la célula linfoide innata tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Y cada una de estas va a tener sus funciones dadas con base en un perfil efector en particular. No nos vamos a meter ahorita mucho en eso porque es de inmunidad adaptativa y cuando lo veamos va a quedar más claro para qué existen estas tres, ¿no? Igual la NK. Pero bueno, lo importante es que sepan que de este progenitor linfoide común vamos a obtener los linfocitos NK y las células linfoides innatas tipo 1, 2 y 3. ¿Sale? De estos solo le vamos a poner énfasis ahorita a la NK. Ahora, ¿qué es lo que las hace pertenecer a este grupo de células linfoides innatas? O sea, ¿por qué no dejarlas como un linfocito extra? O sea, ¿por qué ponerle el adendum de innato? Prácticamente porque su diferencia más fundamental es que no tienen, ojo aquí, no tienen receptor para antígeno. Y como habíamos dicho en la primera sesión, el antígeno es fundamental para hablar de respuesta inmune adaptativa y por lo tanto el receptor de antígeno también. Entonces, es definitorio de la inmunidad adaptativa el poder reconocer antígenos. Como estas células no tienen receptor para antígeno, se les considera innatas, ¿vale? Entonces, ¿de qué se va a encargar la NK? Pues como ya habíamos dicho, no reconoce antígenos. Pues si no reconoce antígenos, ¿cómo reconoce? ¿Y por qué tiene el apodo de célula asesina natural? O sea, ¿what? Pues muy sencillo. La NK es como un policía. Bueno, no es como un policía, es un policía que se encarga de rondar, es como la migra, más que nada. Se encarga de rondar por el cuerpo y va pidiéndole papeles a todo mundo, o sea, lo ve a los ojos, quiero tus papeles, ¿dónde están tus papeles? Y la célula tiene que sacar corriendo, "Ay, ejercicio oficial, perdón, aquí está, aquí está". ¿Cuál es ese papel que está buscando la NK? El MHC de clase 1, porque habíamos dicho que todas las células nucleadas tienen MHC de clase 1. Entonces sirve como una especie de IFE o pasaporte. Entonces, de esa manera, a la célula NK no le importa quién es, de dónde viene, cómo se llama, eso le vale. Lo único que quiere saber es si tiene o no la credencial que lo acredita del cuerpo. Y ya, es lo único que quiere. Entonces, si la célula le enseña sus papeles como AUC y se va, no le importa nada, se va. Mientras que aquella que no le enseñe sus papeles, se las va a ver negras porque la va a matar. ¿Y cómo la va a matar? También por medio de mecanismos de citotoxicidad, ¿vale? De igual manera, va a exocitar sus gránulos y estos van a contener principalmente perforina y granzima, ¿va? Ahora bien, ¿para qué nos sirve la NK? La vamos a ver involucrada principalmente en procesos de respuesta antivirales y antitumorales. Y se preguntarán, ¿y por qué? O sea, ¿cómo sabe que la célula tiene un virus o es tumoral
si lo único que busca es la identificación? ¿Cuál es el sentido de este gran misterio? Muy sencillo, que las células tumorales y las que están infectadas con virus, a veces, por estar transcribiendo otras cosas, por ejemplo, las que tienen un virus, estar transcribiendo cosas del virus, y las tumorales, por estar transcribiendo cosas para que se mantenga viva la célula, se olvidan de transcribir el MHC. Entonces, pues como se les olvida, lo pierden, llega el NK y dice, "Ja, ja, ja, con que alguien no estaba renovando su pasaporte", y lo mata. ¿Sí? Muy sencillo, con un hermoso beso de la muerte. Y por último, dentro del linaje linfoide, que aquí también hay cierta controversia, y lo van a ver, de que las células dendríticas plasmacitoides pueden ser linfoides y mieloides. De igual manera, las células dendríticas clásicas pueden ser linfoides y mieloides. Es un gran misterio, en verdad, pero vamos a quedarnos con esta, donde las células dendríticas clásicas provienen del mieloide y las plasmacitoides del linfoide, ¿va? Pero que les quede claro que hay bastantes artículos donde se ha visto que pueden venir de mieloide o de linfoide, cualquiera de las dos. Entonces, ¿de qué se encarga la célula dendrítica plasmacitoide y por qué su nombre tan curioso? Si se dan cuenta, esta viene de otro linaje, que no sabemos cuál es, pero nos da esta célula, ¿vale? Entonces, ¿de qué se encarga esta célula? ¿Por qué se llama plasmacitoide? Primero que nada, bueno, porque tiene dendríticas, o sea, tiene dendritas, que le da el dendrítica, o sea, sí, pero le llamaron plasmacitoide porque se parecía a un plasmacito, o sea, una célula plasmática, por esta forma como medio usada. Entonces dijeron, es una célula con dendritas que parece una célula plasmática. Dendrítica plasmacitoide. Y hicieron una fiesta porque son los mejores en crear nombres y todo el mundo fue feliz esa noche. La verdad es que sí. ¿De qué se encargan estas células? Se encargan principalmente del reconocimiento de virus y por lo tanto de montar respuestas inmunes contra virus. ¿Va? ¿Cómo se encargan de esto? Porque se encargan de secretar una citocina muy especial que es el interferón de tipo 1, que nos va a dar algo que llamamos estado antiviral, que ya habíamos platicado un poquito la clase pasada, ¿no? El estado antiviral es aquel en el cual las células adyacentes detienen la maquinaria de transcripción y favorecen enzimas que degradan RNAs y DNAs en el citoplasma, de tal manera que así evitan la propagación del virus, ¿no? Bastante intuitivo el asunto por parte de las células, o sea, no son tontas, son bastante listas, pero los virus, o sea, los microorganismos en general son demasiado listos y eso nunca lo vemos. Y bueno, ya solo nos falta hablar de una célula, la más hipster de todas, la más que es como, bueno, ¿y tú qué? Que es la célula dendrítica folicular. Y esta está aparte porque no viene de la médula ósea. O sea, no, médula ósea. No, no viene de ahí. Ella se diferencia a partir de células presentes en los órganos linfoides secundarios. Estas células se llaman células fibroblásticas reticulares. Y como ven, también se les dio el nombre de dendrítica porque pues tiene prolongaciones que parecen dendritas y folicular porque se encuentra en los folículos linfoides, ¿vale? ¿Cuál es la función de la célula dendrítica folicular? Participa en la activación de los linfocitos B mediante un proceso realmente maravilloso, o sea, de verdad es increíble. Y además se encarga de organizar estructuralmente a los órganos linfoides secundarios, ¿vale? ¿Cómo logra hacer esto? Eso lo vamos a ver en unos minutitos, ¿va? Y bueno, ahora sí, por último, ¿cómo aplicamos esto que aprendimos el día de hoy? O sea, ¿a dónde queremos ir con esto? Pues el conocer los componentes del sistema inmune nos va a permitir conocer cómo analizar la fórmula blanca en una biometría hemática, que parece lo más sencillo del mundo, pero en realidad no lo es y ofrece mucha información, demasiada, que a veces pasamos por alto justamente por no trasladar esos aspectos inmunológicos, fisiológicos y fisiopatológicos al estudio como tal, ¿no? Decimos, está en rangos normales, está bien, ¿no? O sea, pero no vamos más allá ni decimos como, o sea, sí parece ser normal, pero ¿de verdad está normal esa médula? O sea, ¿de verdad
esa médula debería estarse comportando así. O hay un estímulo de fuera que le está diciendo que haga más de estas células, aunque no hagan más del total de células que deberían de haber, ¿saben? O que haya menos de una célula y digas como, ¿por qué hay menos? O sea, sí están normales las demás, pero ¿por qué esta no? ¿Vale? Entonces, quiero que quede claro que la forma de analizar los estudios están basados dependiendo del paciente, bueno, uno, del lugar donde vivas, ¿no? Porque pues hay que acomodarte a cómo se da las variabilidades biológicas con base en la población en la que te encuentras, ¿no? Obviamente no vamos a encontrar los mismos comportamientos entre una población latinoamericana que tiene un alto grado de mestizaje con poblaciones más puras, por así decirlo, como serían algunas muy seleccionadas, como los judíos Ashkenazi o algunas poblaciones de Asia, ¿no? Entonces, pues sí es como importante tener en consideración que uno, tienes que saber dónde estás y a quién estás analizando y por qué estás analizándolo, ¿no? ¿Por qué le pedí este estudio? ¿Qué esperaba yo encontrar? No es como de, vino, tómale, a ver qué sale. Porque de salir van a salir muchas cosas y luego cuando uno las encuentra es como, jeje, ¿y ahora qué hago? Jaja, saludos. Eso no me lo esperaba, ¿va? Entonces, de manera un tanto estandarizada, más o menos esperamos tener de 10,000 a 12,000 leucocitos en sangre en un adulto sano, ¿vale? De esos, en el cuanto a los granulocitos, el mayor porcentaje va a estar dado por los neutrófilos, hasta en un 60 o 70%. Los eosinófilos únicamente van a aportar el 5% y los basófilos menos del 1%. Mientras que los monocitos, o bueno, las células mononucleadas, vamos a encontrar los monocitos y los linfocitos. Los monocitos los encontraremos de un 3 a 8% y los linfocitos de un 20 a 25%. Ahora bien, algo que necesito que les quede claro es que recuerden que los porcentajes son medidas que dependen del total. Entonces, pudiera ser que tengamos aquí 20, o vamos a suponer 100,000 leucocitos o sea, vamos a suponer, lo normal de neutrófilos serían tener 7,000 neutrófilos, ¿no? Si fuera el 70. Pero no es lo mismo tener 10,000 leucocitos con 7,000 neutrófilos a tener 100,000 leucocitos con 70,000 neutrófilos, ¿vale? Eso está raro. Y por eso es importante no casarnos con los porcentajes, porque el porcentaje va a depender de la proporción que implica este número, el número total o el número real de células, con base a este. Y pueden estar los porcentajes conservados y aún así estar afectado el linaje. Y por eso es importante ver los números totales. Siempre vean los números totales. O sea, está bien revisar los porcentajes para darnos una idea así general de, este es el total, está en esta proporción, la proporción se ve bien, pero hay que ver cómo están los totales, ¿vale? Es muy importante ver los totales siempre. Y obviamente estos valores van a cambiar mucho dependiendo de la edad, ¿no? O sea, los porcentajes tal vez no, pero en general los números sí van a cambiar, ¿no? Particularmente aquellos poblaciones pediátricas, estos valores pueden ser muy variables. Por ejemplo, en un recién nacido podemos tener leucocitos hasta de más de 20,000 y ser normales, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de que cuando hablamos de pediatría, cada uno de estos valores se ajusta a la edad del paciente. Y bueno, con eso acabamos el apartado de células del sistema inmune. Entonces, pues, vamos a seguir de manera rauda con el siguiente tema que son órganos linfoides. Ahora, antes que nada, hay que recordar que a los órganos linfoides los vamos a clasificar en primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Y un punto importante es que a diferencia de otros órganos, en los órganos linfoides el principal actor no es una célula epitelial como suele pasar en la mayoría de las ocasiones, ¿no? O sea, casi siempre
Piensen en cualquier órgano, es como siempre el componente epitelial es como el más importante de todos, ¿no? Simplemente piensen en una glándula o piensan en cualquier cosa, pues prácticamente el tejido epitelial es el más importante, ¿no? Bueno, con excepción del cerebro, porque es tejido nervioso, pero en muchos otros órganos el principal actor es el epitelio. Y en los órganos linfoides, el principal actor es el tejido conjuntivo. Y el epitelio pasa a segundo plano y prácticamente está ahí de sostén. Sí tiene funciones importantes, pero el principal actor ahí es el tejido conjuntivo. Porque, pues, todas estas células provienen del tejido conjuntivo, ¿no? Y obviamente al hablar de órganos linfoides, estaremos hablando que sus funciones están relacionadas al linaje linfoide, particularmente a los linfocitos T y B. ¿Vale? Entonces, al mieloide lo vamos a abandonar ahorita un poquito, le vamos a decir como, bueno, amigo, muchas gracias por participar, te queremos mucho, te cueme. Retomaremos un poco de ti la siguiente sesión, pero por ahora nos vamos a centrar en los linfocitos y los órganos donde viven, ¿va? Entonces, los órganos linfoides primarios se encargan de formar y madurar a las células linfoides, ¿vale? Exclusivamente, ¿no? Se encargan de generarlos y madurarlos. ¿Cuáles son estos órganos? La médula ósea y el timo. Los órganos linfoides secundarios se van a encargar de fungir como reservorio, de lugar de activación para las células y lugar de diferenciación de las células linfoides, ¿vale? Y este órgano linfoide secundario los vamos a clasificar a su vez en capsulados y no capsulados. Dentro de los capsulados tendremos al ganglio linfático y al vaso, mientras que en los no capsulados tendremos a todo el tejido linfoide asociado a epitelios, ya sea a mucosas, a piel y todos los nombres que vienen derivados de esto, ¿no? El tejido linfoide asociado a tejido gastrointestinal, a tejido bronquial, a tejido uroepitelial, a, a ojo, a nasofaringe, etcétera, 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 el nombre que se quiera poner, existe, ¿no? Y los órganos linfoides terciarios, que probablemente no habían visto en sus libros, son aquellos que estructural, funcional e inmunológicamente se parecen mucho a los órganos linfoides secundarios, pero, pero, se forman después del periodo de formación de los órganos linfoides durante la embriogénesis, ¿vale? Entonces, son secundarios a la formación, de hecho algunos dicen que son postnatales, parte de la definición es que sean postnatales, y usualmente se asocian a un proceso patológico en particular, ¿no? ¿En qué circunstancias podemos encontrar los linfoides terciarios? Por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoide podemos encontrar órganos linfoides terciarios en la sinovia de las articulaciones afectadas. En el lupus podemos encontrar órganos linfoides terciarios en el parénquima del riñón con efitis lúpica. En las tiroiditis autoinmunes, como Hashimoto, podemos encontrar órganos linfoides terciarios en el parénquima de la tiroides. Y en algunos otros procesos, por ejemplo, particularmente hablando de pediatría, en los bebés que padecen síndrome de aspiración de meconio, pueden tener formación de órganos linfoides terciarios asociados a bronquio. Qué curioso, ¿no? O sea, qué chistoso, o sea, no sé, por la neumonitis química del meconio y además las sobreinfecciones que usualmente lo acompañan, se tienden a generar estos órganos linfoides terciarios ahí, ¿va? Entonces, bueno, con eso dejamos en claro son los órganos linfoides, cómo los clasificamos y para qué sirve cada uno. Y pues ahora vamos a darle su tiempo de brillar a cada uno de estos, ¿va? Entonces, la médula ósea. ¿Qué vamos a estudiar de la médula ósea? ¿En qué sentido queremos hablar de la médula ósea? Queremos hablar en el sentido de la hematopoiesis, ¿vale? Y entonces tenemos que recordar que la médula ósea la clasificamos en amarilla o roja, dependiendo de su función. Obviamente la roja es la que hace hematopoiesis y la amarilla es aquella en la cual hay cierto grado de atrofia y ese espacio es ocupado por tejido adiposo, ¿no? El sabroso tuetanito que luego comemos de los huesitos. Bueno, pasa lo mismo, igualito. Y ahora bien, ¿cómo es la hematopoiesis?
en o sea, cómo se da la hematopoiesis. Recordemos que la hematopoiesis empieza en el saco vitelino a la quinta semana aproximadamente de vida intrauterina, ¿vale? Y el saco vitelino, ahí van a estar las células hematopoyéticas, van a estar generando las células sanguíneas, pero posteriormente estas van a migrar del saco vitelino y se van a anidar ahora en hígado y van a permanecer ahí más o menos hasta el quinto mes, donde después van a pasar a migrar hacia la médula ósea como tal. Y algo importante es que vamos a encontrar la médula ósea roja mucho más abundante en los niños, por obvias razones, pues están creciendo, tienen requerimientos mucho más grandes y tienen que formar una cantidad bestial de células, así como si no hubiera un mañana. Mientras que en los adultos esta prácticamente se va a limitar a los huesos planos, ¿no? Pero en los niños los vamos a encontrar en los huesos largos, como el fémur, que sería uno de los más grandes, o más bien el más grande, pero también en los huesos planos, como las vértebras, el esternón, las crestas ilíacas, en los huesos craneales, ahí también va a haber sitios de hematopoiesis, ¿va? ¿En qué otro contexto vamos a analizar a la médula ósea? En el contexto de que ahí se va a llevar a cabo la maduración de linfocitos B. Y eso es algo que no debemos olvidar porque justo es una diferencia importantísima con los linfocitos T. Ahora, en la médula ósea, estructuralmente vamos a encontrar capilares sinusoidales, que si recuerdan, los sinusoides son aquellos capilares en los cuales hay una gran cantidad de hoyitos. En este caso es importante porque nos va a permitir el paso de células, que es lo que nos interesa que salga de aquí. Y estos sinusoides van a estar conformados por una célula endotelial con su respectiva membrana basal y células reticulares adventicias que además de darnos sostén, nos van a dar citocinas hematopoyéticas. Pues pasemos ahora sí al dibujito, una obra de arte como las que haría Bob Ross. Y entonces, las arterias nutricias de los huesos largos, principalmente, se van a convertir en arterias centrales y estas a su vez van a dar a las arteriolas perforantes. Y estas perforantes se van a dividir muchas veces, obviamente que yo soy muy chiquito, para darnos los capilares sinusoidales. Y es en este nicho sinusoidal donde vamos a tener prácticamente a todas nuestras células, a nuestro nicho hematopoyético, conviviendo, dándose una gran cantidad de citocinas entre sí y determinando qué linajes van a salir de esta médula, ¿va? Vamos a empezar obviamente con nuestra célula troncal hematopoyética, que va a estar aquí, muy bonita, ella, que siempre va a estar cerca del endostio y cerca de las células troncales que forman hueso, ¿no? Que van a estar del otro lado. Y esto es importante porque es un nicho donde van a estar estas células troncales y se van a estar dando señales entre sí, pues para seguir siendo células troncales, ¿no? Particularmente señales de adhesión con el endostio son primordiales para decirle a la célula troncal hematopoyética, oye, dude, eres una célula troncal, o sea, no se te puede olvidar, tienes que hacer división asimétrica, o sea, no te dividas de más, amigo, no, no lo hagas, compa, por favor, ¿va? ¿Y quién le va a estar diciendo a esta célula que tiene que encontrarse justamente cerca del endostio? Pues una quimiosina, ¿no? Habíamos hablado que las quimiosinas se encargan de propiciar el movimiento de las células a favor de gradiente de concentración. En este caso, el receptor CXCR4 reconocerá a la citosina, o quimiosina más bien, CXCL12. Y eso le va a decir, mantente aquí pegadito, estrecho a mí, todo va a estar bien, seamos células troncales todos felices. Y a medida que se va a ir dividiendo esta célula troncal hematopoyética, bueno, no se divide para acá, se divide para acá, las células van a ir moviéndose poco a poquito más hacia el sinusoide, porque al final de cuentas ahí es por donde van a emigrar, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos este caso donde se diferencia al prote, ¿no? Nos daría un progenitor linfoide común. Y luego nuestro progenitor linfoide común diría, ah, bueno, yo voy a hacer un prote. En el momento en que se hace prote, pues saldría de la médula ósea, ¿no? Porque dijimos que se va a ir al timo. Mientras que el proB, pues sí se va a quedar aquí, ¿no? Porque él madura aquí, entonces se va a quedar hasta que dé
el linfocito B maduro. Ahora, como habíamos platicado, bueno, cerca de estos nichos hematopoyéticos, encontraremos células maduras, diferenciadas, como las células plasmáticas de vida larga, que se van a encontrar ahí, porque va a haber una gran cantidad de citocinas que promueven la supervivencia de las células, y pues, por lo tanto es como, dude, soy una célula que tiene que vivir mucho rato, o sea, haz paro y dame para vivir, por favor, yo voy a dar anticuerpos por este cuerpo, dame citocinas que necesito estar vivo. Entonces se va a pegar o sea, mucho a estos nichos hematopoyéticos porque ella le va a estar dando citocinas hematopoyéticas y el nicho le va a estar dando citocinas hematopoyéticas a ella, que le va a permitir seguir viviendo y seguir cumpliendo su función, que es secretar anticuerpos. Además de las células plasmáticas de vida larga, vamos a tener linfocitos B linfocitos B de memoria central y linfocitos T de memoria central también, ¿vale? Que justamente necesitan pues vivir una gran cantidad de tiempo. Ay, perdón. Y pues qué mejor lugar que un lugar donde hay muchas células que requieren muchas citocinas para seguir viviendo, o sea, las células que están naciendo apenas. Como habíamos comentado, la célula reticular adventicia juega un papel muy importante, no solo al dar sostén, sino también al secretar citocinas hematopoyéticas. Como aquí vemos, va a secretar factores estimulantes de colonias, va a secretar diferentes interleucinas hematopoyéticas, y estas poco a poco van a ir propiciando que cada uno de los diferentes linajes se vaya delimitando, ¿no? Y como les había dicho, también influencias del exterior van a llegar aquí y le van a decir a la célula reticular adventicia y algunas células maduras como, oye, dude, tenemos esto afuera, por favor, ocupo que hagas más de esto, ¿no? O sea, haz más neutrófilos, haz más eosinófilos, ¿no? O estamos cayendo en hipoxia, porfa, rífate unos eritrocitos de compas, de bros, ¿va? Y pues en general ese sería el resumen de lo que nos interesa recordar de médula ósea y hematopoiesis, ¿no? Eh, la celularidad en la médula ósea es muy importante porque justo dependiendo de la celularidad es como vamos a delimitar algunos procesos neoplásicos como las leucemias o algunos procesos mielodisplásicos como las anemias aplásicas, ¿no? Donde en el primer caso, en las leucemias, podemos tener médulas hipercelulares con una gran cantidad de células inmaduras que diríamos como, dude, esto no es normal, ¿por qué tienes tantas? O los procesos mielodisplásicos donde la médula es como, dude, ¿por qué tienes tan poquitas células? ¿No? O sea, deberías de tener más. Entonces, y nos habla, obviamente esto no va a ser como que, yo creo que él tiene leucemia, vamos a tomarle una biopsia de médula. No, no, cero, ¿no? Vamos a ver efectos o síntomas en las personas que nos van a hacer sugestivos de como que tal vez esta célula esté fallando y vamos a tomar exámenes de laboratorio como una biometría y vamos a decir, efectivamente, hay menos de esta célula o hay mucho más, demasiado más. ¿Por qué? Y pues hay que ir a buscar al lugar donde está todo esto, que es la médula ósea, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que saber dónde se da la hematopoiesis? Porque entonces sabremos dónde vamos a tomar las biopsias de aspirado de médula ósea y las biopsias de hueso, ¿no? No es como que vayas a llegar con el niño y le digas, te voy a tomar un cachito de fémur, espérame, mano. Pues no, ¿no? Entonces sería una salvajada realmente. Entonces casi siempre usamos huesos planos que sean grandes, como las crestas ilíacas, ¿no? Eso no quita que no duela, pero es un buen lugar para obtener una muestra y delimitar cómo se encuentra la médula ósea, ¿va? Ahora bien, pasemos a nuestro siguiente órgano linfoide primario, que es el timo. El timo es un órgano que procede de la tercera bolsa faríngea y se caracteriza por ser este órgano lobulado, ¿no? Parece que dibujé una tiroides, pero es un timo, ¿sí? No, no lo juzguen. Y bueno, un error bastante frecuente, bueno, que a mí me pasaba, por ejemplo, es que cuando dicen corteza y médula, bueno, yo siempre imaginaba como una nuez, ¿no? O sea, te dicen corteza, pues, así, perdón, al revés, ¿no? Entonces, médula y corteza, ¿no? O sea, pues así te lo imaginas y cuando te decían cápsula, pues está alrededor de esto, ¿no? Y ya. Pero no, realmente no, o sea, la médula son como medulitas y la corteza es todo lo que lo rodea en el caso del timo, ¿vale? Y sí, tenemos aquí nuestra cápsula y genera septas, trabéculas, que penetran en el parénquima y son muy importantes porque van a permitir, uno, la vascularización del órgano y dos, van a formar parte de la famosísima barrera hematotímica,
que hablaremos ahorita en un momento, ¿no? ¿Y cuál es la principal función del timo? Pues la maduración de los linfocitos T, ¿no? O sea, prácticamente se dedica a eso. Nada más. Y con eso tiene, va a existir. Ahora bien, eh, aquí tenemos un dibujo del timo, donde justo lo que vamos a ver en esta parte de aquí arriba es la corteza, y lo que vamos a ver aquí abajo es la médula, ¿no? Y esto que está rodeando, pues es cápsula, ¿no? O tejido conectivo denso regular. Y esta sería una trabécula, ¿no? Que obviamente, como habíamos mencionado, pues aquí tiene adentro su vaso sanguíneo. Entonces, si ustedes recuerdan sus clases de histología, había una característica que hacía especialmente fácil al timo, ¿no? O sea, era como la ves y dices, es timo. ¿Y por qué sabíamos que era timo? Pues porque tiende a que su médula sea hipocelular con respecto a su corteza. Entonces vemos una corteza morada, 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 como el Thanos, y una médula pues blanquita y con unas 3, 4 células ahí chiruleras pasando el rato, ¿no? Es como, ¿qué onda? ¿Qué haciendo aquí? ¿No? ¿Por qué tan solos todos? Y esto se debe a que en el timo se da el proceso de maduración y el proceso de maduración de los Ts implica, y de los Bs también, pero particularmente aquí el de los Ts, implica que muchas células se tienen que morir porque no sirven, ¿no? Y es algo que hay que afrontar, hay que sacar la tragedia a flor de piel y decir como tomarnos una cerveza en nombre de todos aquellos linfocitos que fallecieron tratando de darme un linfocito funcional. Porque aunque no lo crean, el 95% de los linfocitos que ingresa al timo se va a morir. O sea, es muchísimo, es una cantidad absurda, de verdad, es completamente absurda, o sea, es muchísimo. O sea, imagínense, sería lo mismo que decir que de cada 100 estudiantes que entra a alguna carrera, solo 5 la acaban. O sea, suena hasta ridículo. O sea, es como, ¿cómo? ¿Por qué? Y es porque el timo es un lugar hostil, donde se hacen cosas feas, pero se tienen que hacer esas cosas porque no pueden dejar salir a alguien potencialmente peligroso o inútil a la periferia. Y el timo es muy estricto con eso, ¿no? Entonces, además de lo ya comentado, otra característica muy particular del timo es la presencia de estas células, que tiene nombre chistoso, que son las CRET, o células reticuloepiteliales tímicas, que vamos a clasificar en 6 tipos: las tipo 1, las tipo 2, las tipo 3, 4, 5 y 6. Definitivamente alguien se rompió la cabeza nombrándolas, la verdad. Y estas van a estar divididas a su vez dependiendo de dónde se localicen. En el caso de la 1, 2 y 3, las encontraremos en la corteza, y en el caso de la 4, 5 y 6, las encontraremos en la médula, ¿vale? Entonces, vamos a acercarnos a nuestro dibujito. Las células reticuloepiteliales tipo 1 las vamos a encontrar separando la corteza del exterior, particularmente separando esa parte en la cual se encuentran los vasos sanguíneos, porque las células reticuloepiteliales tímicas de tipo 1 son uno de los principales componentes de la barrera hematotímica, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la función de la célula reticuloepitelial tipo 1? Formar la barrera hematotímica en la porción tímica, ¿vale? Ahora, ¿qué más conforma a la barrera hematotímica? Pues prácticamente 6 estructuras. La célula reticuloepitelial tímica tipo 1, que ya habíamos visto, este cubito, que decía 1. La lámina basal de esta célula. Macrófagos asociados a tejido conjuntivo. Un pericito. Ay, se borró. Y por último, una membrana basal y la célula endotelial. ¿Va? Entonces, estas 6 estructuras son las que van a estar conformando aquí.
la barrera hematotímica, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra célula endotelial, esta a su vez tendrá su membrana basal. Aquí tenemos nuestro tejido conjuntivo, donde están nuestros macrófagos. Tenemos a nuestro pericito, perdón, también. Y de este lado, pues también tenemos nuestra membrana basal y nuestra célula reticuloepitelial tímica tipo 1. ¿Para qué sirve esta barrera hematotímica? Eso lo hablaremos un poquitín así, un pequeñín, en un momento. La tipo 2 se va a encargar de hacer una compartamentalización de la corteza y va a adquirir esta forma un tanto extraña para una célula epitelial, que es esta forma como en estrella. Y los linfocitos se van a ir colocando alrededor de ella, ¿vale? Y van a estar pasando entre los brazos de todas estas células dendríticas. Células reticuloepiteliales tímicas. La tipo 3, por su parte, es la unión córtico-medular corteza-médula, mientras que la 4, que ya está en médula, va a estar encargada de la unión córtico-medular, pero desde la parte de la médula hacia la corteza, es decir, al revés. La 5 se va a encargar de hacer una compartamentalización de la médula, menos estrecha que la de la corteza. Y por último tendremos a la tipo 6, que son los corpúsculos de Hassall, que si recuerdan sus libros decía como los corpúsculos de Hassall son cúmulos de queratina caracterizados por células muertas y algunos otros depósitos, ¿no? Y es como de, ajá, o sea, sí, en parte, pero también hay células que se encargan de secretar citocinas y es un punto muy importante dentro de el timo y lo que son los corpúsculos de Hassall. Ahora bien, ¿para qué sirve cada una de estas células? Ya habíamos dicho que el prote va a llegar, va a salir de la médula cuando se diga que tú eres prote. En ese momento decir, bueno, yo me voy, camaradas, con permiso, sale la circulación y tiene que llegar al timo. Pero ¿cómo diablos sabe que tiene que llegar al timo? La verdad es que él no tiene idea. Lo único que hace es seguir sus instintos. Y sus instintos se basan en una quimiosina. ¿Qué quimiosina estamos hablando ahora? CCL25, que se expresa muchísimo en la corteza del timo. Entonces, nuestro linfocito prote va a salir aquí en la unión córtico-medular y va a expresar el receptor para reconocer esta quimiosina, que es CCR9. Con esta quimiosina va a viajar a la parte inicial, por así decirlo, de la corteza. Porque una vez que llegue aquí, en el caso del dibujo aquí arriba, va a empezar a bajar poco a poco mientras se da su proceso de maduración, ¿vale? Entonces, hay muchos puntos importantes durante la maduración, le van a pasar muchas cosas, extraños cambios va a haber en él, pero el punto más importante de su paso por la corteza es este proceso que llamamos selección positiva. Este proceso de selección positiva, que también llamaremos licenciamiento al MHC, se caracteriza porque, uno, ya habíamos visto que los test para reconocer antígeno forzosamente tiene que estar en un MHC, ¿no? De ahí el punto de las células presentadoras de antígeno. Va. Por lo tanto, su principal función para estar seguros que efectivamente ese linfocito sirve es determinar si puede o no reconocer nuestro propio MHC. Entonces, la célula reticuloepitelial tipo 2 se va a encargar de estarle presentando continuamente a estas células antígenos. ¿De dónde? Del timo, de la periferia, cosas completamente normales dentro de nosotros. Y esta célula tiene que llegar y reconocerlo. Si puede reconocer nuestro propio MHC, sobrevivirá y pasará al siguiente estadio de maduración. Si no puede reconocer nuestro MHC, se va a morir. Y como les dije, es altamente probable que falle la mayoría. ¿Por qué? Porque es una prueba sumamente difícil, ¿no? Para generar tantos receptores diferentes que habíamos dicho, ¿no? 10 a la 12. ¡Ah,
millones. Pues hay que hacer, y esos funcionales, ¿no? O sea, hay que hacer todavía más, los cuales hay alto riesgo de que no sirvan para reconocer nuestro MHC. Por lo tanto, ¿cómo compensamos esas probabilidades tan bajas? Incrementando los números, es decir, que haya más células linfoides naciendo, para tratar de, bueno, si hacía 100 y me salían 7 células, chances si hago 1000, me quede con 70. Y chances si hago 10,000, me quede con 700. Y eso es a lo que le tira el sistema inmune. O sea, necesito uno que funcione, solo uno. O sea, bueno, no uno, o sea, pero necesito que algunos funcionen. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer a lo idiota, como si no hubiera un mañana. Si algunos de ellos funcionan, pues ya la hice, ¿no? Pero el riesgo, la mayor probabilidad es que no funcionen y se mueran, ¿va? Entonces, ¿por qué le llamamos selección positiva? Porque los que sobreviven son los que lo hacen, ¿vale? Una vez llegada a la unión córtico-medular, va a salir nuestro linfocito y se va a someter a una nueva prueba. ¿Cuál es esta nueva prueba? Que va a tratar de reconocer cosas de nosotros, va a tratar de que no se encienda o se active al reconocer cosas de nosotros. Es una prueba también muy difícil, ¿no? O sea, entonces va a llegar una célula dendrítica, porque en la médula también hay células dendríticas, o células reticuloepiteliales tímicas tipo 5, y le van a expresar en un MHC cosas que se están expresando en muchas partes del cuerpo. Antígenos tiroideos, antígenos suprarrenales, bueno, testiculares no, paratiroideos, pancreáticos, así. Va a llegar y le va a poner una mesa repleta de MHCs con antígenos. Le va a decir, a ver, aguanta y no te comas a ninguno de estos. Y se queda ahí, calma de la vida, la dendrítica, saca su libretita, se pone a evaluar. Y aquí pasa lo contrario. Si la célula reacciona ante algo de nosotros, se muere. Y si no reacciona, sobrevive. ¿Y cuál es la lógica atrás de esto? Pues imagínense que una célula se active de manera natural al reconocer un antígeno de la tiroides. Esa célula nos va a matar. O sea, va a salir, va a decir, ah, mira la tiroides, ah, va a llegar, se va a machetear a la tiroides y va a decir, mira, mira, lo pude destruir. No aguantó ni 5 minutos contra mí. Y es como, dude, no tenías que matar al tiroides, no te he hecho nada, nadie le ha hecho nada a nadie. O sea, la tiroides es más buena que el páncreas, es un pan. ¿Por qué tienes que matarla? ¿No? Entonces, ante el riesgo de que reaccione y monte una respuesta en contra de nosotros, es un alto peligro. Y por eso hay que eliminarlas, ¿no? Y a este proceso, donde se eliminan a las células que no, que más bien, se seleccionan a las células que no lo hacen, le llamamos selección negativa. Y las que sí lo hacen son las que se mueren, ¿va? Y a este proceso de selección negativa le llamamos delesión clonal y es un fenómeno o un mecanismo de tolerancia central, ¿vale? Entonces, acuérdense que habíamos definido tolerancia como esa incapacidad de responder a lo propio, por lo tanto, el eliminar células que son capaces de hacerlo es un mecanismo que favorece la tolerancia central. Y por lo tanto, algunas enfermedades autoinmunes graves que se presentan durante los primeros meses de vida, que son muy raras, pero sí las hay, ¿no? Como el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, se debe a fallos en esta selección y da literal enfermedades autoinmunes de tipo endocrino en bebecitos, ¿no? Y obviamente tienen muy mal pronóstico, ¿va? Porque además de eso tienen otras deficiencias para montar respuestas contra hongos, contra virus, etcétera, ¿va? Y una vez que pasa todo eso, llega nuestro linfocito T virgen y es momento de regresar al torrente sanguíneo para poder llegar algún día a un folículo linfoide. ¿Va? Dije folículo linfoide, dije ganglio linfático, perdón. Entonces, con el timo acabamos los órganos linfoides primarios, ¿va? Ahora tocará bien hablar de los secundarios. ¿De qué se encargan los órganos linfoides secundarios? Habíamos dicho
se encarga de activar, de resguardar, activar y permitir la diferenciación de los linfocitos. ¿Va? El ganglio linfático. El ganglio linfático es una estructura demasiado ingeniosa. ¿Por qué? Porque va a fungir como una aduana o como múltiples puestos de aduana diseñados para reconocer y hacer regional la respuesta inmune al sitio donde se está desencadenando. Pero para definir primero un ganglio linfático tenemos que recordar qué es la linfa. La linfa es ese líquido que logra extravasarse de la circulación en condiciones normales. Recordemos que el volumen que se encuentra intravascular depende de la acción de dos presiones distintas. La presión hidrostática, que presiona, que es la presión que ejerce el flujo hacia los vasos sanguíneos, y la presión oncótica, que es la presión que ejercen los componentes dentro del fluido, como las proteínas, para favorecer que el líquido se mantenga dentro del vaso. Obviamente, estas se mantienen pues reguladas de manera muy estrecha en vasos de gran calibre, como sería la aorta, la subclavia, yugular, todas esas, ¿no? Dije yugular, la carótida, perdón. Pero a medida que va disminuyendo el calibre, si ustedes recordarán, van cambiando las capas que conforman a las arterias, ¿no? Y llega el punto donde llegamos a los capilares, donde la presión hidrostática se sigue manteniendo igual, pero la oncótica ya no es la misma porque se ha dividido muchas veces. Y por lo tanto hay fuga de líquido. Ahora, ¿esta fuga de líquido es mala? No, para nada. ¿Por qué es necesaria? Porque acuérdense que estamos compuestos primordialmente de agua. Necesitamos mantenernos como gelecitos bien hidratados. Como alguna vez jugaron con los dinosaurios esos que echabas el agua y se hacían grandotes. Ah, bueno. ¿Qué pasaba si los sacabas del agua y se secaban todos feos? Pero mientras estaban en agua estaban gelatinositos, bonitos, todos adorables. Ah, pues así son los tejidos. Así es la matriz extracelular. Tiene que estar esponjosita y mojadita como los dinosaurios. ¿Va? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que se den los mecanismos de difusión simple, que son de los principales para el transporte de nutrientes y de oxígeno, ¿no? Entonces, y obviamente para la difusión también de los desechos. Pero, pues, ese líquido que se va a quedar extravascular, bañando al tejido y dándole nutrientes y sacando el otro, pues no se puede quedar ahí por siempre, si no estaríamos hinchados siempre, seríamos michelines. Tenemos que drenar ese líquido y recambiarlo, porque pues, si no, pues, ay, qué asco, estaría ahí tanto encharcado todo el día, ¿no? Y para eso existen los vasos linfáticos, que si se acuerdan, son vasos que empiezan en fondo de saco ciego, que van recogiendo ese líquido hasta llevarlo a la circulación sanguínea y se repite el ciclo una y otra y otra y otra vez. ¿Va? Ahora bien, ¿dónde están los ganglios linfáticos? Justo en donde se dan las conexiones de los vasos linfáticos. ¿Por qué? Porque hay un proceso muy en particular que es la inflamación, donde deliberadamente vamos a sacar agua al tejido para que las células puedan salir más fácil a darse los guamazos. Entonces, ese exceso de agua, pues también va a regresar por la linfa. Y ahora en ese líquido de inflamación que está en la linfa, van a vivir las bacterias, restos de lo que sea que hay en el ambiente con lo que me haya cortado, picado, etcétera. Todo va a ir. Y estos van a fungir como un puesto de vigilancia, porque todo va a entrar por los vasos linfáticos aferentes, van a bañar a este ganglio, todas estas células van a decir, ¿cómo no? Van a revisar qué venía ahí, y si no había nada, no pasa nada. Pero si venía algo, se van a activar. De tal manera que este va a emitir un vaso linfático eferente que va a llevar a otro ganglio, y ese ganglio le va a llegar el de otro, y el de otro
pero este va a emitir solo uno. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es ir regionalizando, ¿no? A lo mejor si al principio teníamos muchos vasitos, al final estos terminan en 3 y estos 3 nos dan 1 y este se conecta al que venía de acá, que trae de otros 3 a su vez, que viene a su vez de otros 3, pero al final estamos regionalizando de tal manera que estamos delimitando la zona en la cual es más probable que se actúen los linfocitos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante los ganglios, porque nos van a permitir hacer una regionalización de la respuesta inmune de aquellas cosas que viajaron en la linfa. ¿Y esto cómo lo extrapolamos a la clínica? Muy sencillo. Si tenemos un proceso bacteriano en las muelas, no vamos a buscar un ganglio en el pie. No, ¿qué va a ser hasta allá abajo? No tiene ningún sentido. ¿En dónde lo vamos a buscar? En los ganglios que justo drenan esa región submandibular. Vamos a buscar los submandibulares y los vamos a encontrar aquí y tal vez por su drenaje encontremos algunos cervicales y tal vez también encontramos algunos supraesternales o supraclaviculares por la forma en la que se da el drenaje. Pero nunca, nunca vamos a encontrar un ganglio inguinal asociado a esto o popitleo, ¿va? Entonces, tal vez no sepamos qué es lo que está inflamado, pero delimitando, si encontramos ganglios grandes, adenomegalias, podemos determinar dónde puede estar el sitio afectado. Y eso es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque si algún día encontramos un niño o un adulto que tiene muchos ganglios crecidos, y muchos me refiero, tiene cervicales, supraclaviculares, axilares, inguinales, popítleos, dices como, ¿cómo puede tener tantos grandes? O sea, no tiene sentido. Entonces tal vez no sea algo derivado de la inflamación, tal vez sea un proceso neoplásico de origen linfoide, ¿va? Eso es aquí es donde cobra relevancia todo esto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función del ganglio linfático? Responder o levantar respuestas inmunes ante cosas extrañas que viajan en la linfa, ¿vale? El ganglio no va a responder contra cosas que viajan en la sangre o que estaban en la piel, no. Va a responder contra cosas que estaban en o están en la linfa más bien, ¿va? Ahora bien, ¿cómo es estructuralmente un ganglio linfático? Bueno, es un órgano capsulado, por lo tanto tenemos una cápsula y debajo de esta tenemos esto que llamamos un seno subcapsular, ¿vale? Tenemos múltiples vasos linfáticos aferentes, es decir, muchos vasos linfáticos que llegan, pero solo uno emerge del ganglio linfático. Y el ganglio tiene esta forma como de, sí, de frijolito, donde en su ilio se da el drenaje venoso y la irrigación arterial, ¿va? Y ahora, estructural, morfológicamente hablando, la vamos a clasificar en 3 regiones. Una corteza, que está en morado, una paracorteza, que está en naranja, y una médula, que estará aquí presente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la corteza? En la corteza lo que tenemos son linfocitos B vírgenes, ¿vale? Y estos linfocitos B vírgenes van a llegar a la corteza gracias a la presencia de una quimiosina en el microambiente que es CXCL13. Y esta va a ser reconocida por el receptor CXCR5, ¿va? Entonces, todos los linfocitos B saben que tienen que ir a vivir al folículo porque en el folículo está presente la CXCL13, que es la quimiosina que los llama. Entonces, justamente, ¿quién produce esa CXCL13? La célula dendrítica folicular de la que habíamos hablado hace rato, ¿va? Ahora bien, los folículos los podemos clasificar, ¿no? En primarios y en secundarios, cuya diferencia es la presencia o no de un centro germinal. ¿Y qué es un centro germinal? Bueno, un centro germinal es cuando la corteza adquiere la conformación que estamos viendo de este lado, donde el folículo se divide en una zona clara hipocelular
una zona oscura, hipercelular y una zona periférica que llamamos manto, ¿vale? En cada uno de estos lugares se está llevando a cabo un proceso muy en particular, ¿no? Y el centro germinal justamente se va a detonar o se va a formar cuando se activen los linfocitos B en contra de un antígeno específico. En la zona oscura vamos a encontrar células que están proliferando muchísimo, están dividiéndose como si un mañana. ¡Ah! Así, se dividen y 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 se dividen. ¿Para qué? Eso lo sabremos en el siguiente bloque. Pero una vez que terminan de dividirse, dicen, bueno, vamos a ver si nos activamos bien. Y van a pasar a la zona clara donde nuestra célula dendrítica folicular los va a juzgar junto con el linfocito T folicular, que no hemos hablado de él, pero después hablaremos, y va a decidir quién vive y quién muere. Entonces, aquí hay menos células, pues porque aquí se van a morir, muchas de ellas. Y una vez que acabe esto, las que sirvan van a migrar de aquí y se van a ir a la médula del ganglio linfático o a la periferia. ¿Y qué vamos a tener en el manto? En el manto vamos a tener linfocitos B vírgenes, ¿vale? Es decir, todos los que se activaron van a decir, bueno, aquí la fiesta está chida, aquí vamos a ponernos sabrosos con la replicación. Entonces, todos los vírgenes que no saben lo que es activarse, por favor, ábranse a la periferia, ¿no? Entonces, el centro, o sea, la zona oscura y la zona clara son de linfocitos B activados, mientras que el manto son linfocitos B vírgenes, ¿ok? En la paracorteza, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar tres cosas importantes. A los linfocitos T, vírgenes también, que van a llegar a la paracorteza gracias a que ellos expresan el receptor CCR7, como Cristiano Ronaldo, ¡sí!, que reconoce a CCL19 y CCL21, que de igual manera que pasa con CXL13, está en altas concentraciones en la paracorteza, en este caso, y está secretada por las células fibroblásticas reticulares, ¿vale? Que son estas que estamos aquí. ¿Y ustedes se acuerdan fibroblástica reticular? Eso me suena. Sí, son las que son progenitoras de las células dendríticas foliculares. Pero estas se quedan aquí para darle sostén al órgano linfoide como tal y sintetizar la quimiosina. De igual manera que la folicular da sostén al folículo linfoide y secreta las quimiosinas para los linfocitos. ¿Va? Además de esto, en la zona de linfocitos T, en este caso la paracorteza en el ganglio, vamos a tener esta estructura que llamamos vénula de endotelio alto, que abreviada en inglés son las famosísimas HEVs o High Endothelial Venule, ¿vale? ¿Por qué llamamos vénula de endotelio alto? Pues porque prácticamente, si ustedes recordarán, pues el endotelio es plano. Y el endotelio de estas vénulas asemeja un epitelio cúbico. Digo asemeja porque no es cúbico, es como pseudocuboide. Y esto se debe a que tiene un gran glicocálix, es decir, tiene una gran cubierta de polisacáridos. ¿Y eso a mí en qué me afecta? Y más importante aún, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Pues muy sencillo. Esos carbohidratos que tienen su superficie le van a permitir decirles a los linfocitos que aquí es la vía por donde pueden entrar al ganglio linfático. Entonces, no importa si eres B o si eres T, vas a entrar por aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que los T's van a reconocer estas quimiosinas y se van a quedar en la paracorteza, mientras que los B's van a reconocer esta quimiosina y van a migrar al folículo linfoide. ¿Va? Y por último, ¿qué es lo que tenemos en la médula? ¿Qué hay aquí, en esta zona toda random? Pues hay células que tienen otras funciones, como macrófagos, células dendríticas clásicas y algunas células efectoras, como células plasmáticas de vida corta, que ya hablaremos más adelante, que las hace particulares, y linfocitos T de memoria efectora, que es una subpoblación de los linfocitos T de memoria. ¿Va? Ahora bien, ya vimos quién responde contra las cosas que viajan en la linfa. Entonces, ¿quién responde contra las cosas que viajan en la sangre? ¡Cha, cha, cha, chan! El poderosísimo vaso, ¿no?
El vaso va a estar encargado de responder en contra de cosas extrañas que viajen en la sangre, ¿vale? Además de esto va a tener otras funciones como destrucción de eritrocitos viejos, una función muy especial que es el aclaramiento de inmunocomplejos, que hablaremos un poquito cuando hablemos del sistema de complemento y un poquito más cuando hablemos de hipersensibilidad de tipo 3, mucho más adelante. Pero un inmunocomplejo básicamente es un anticuerpo unido a su antígeno, ¿va? Simple y sencillo. Pero obviamente no podemos tener anticuerpos con antígenos regados por todo el cuerpo, ¿no? Eso produce enfermedades. Entonces hay que limpiarlos. Y para eso está nuestro querido amigo el vaso, ¿va? Y al vaso, si ustedes se acuerdan sus clases de histo, lo vamos a dividir para su estudio en pulpa roja y pulpa blanca. En la pulpa roja vamos a encontrar los cordones esplénicos, donde va a haber una gran cantidad de macrófagos y se va a llevar a cabo justo la destrucción de células eritroides viejas, ¿va? Ahora ustedes recordarán que del vaso, durante sus libros decía como hay muchas teorías acerca de la circulación del vaso, hay unos que dicen que es abierta, otros que dicen que es cerrada, otros que dicen que es mixta, y en general como que no hay mucho consenso tampoco, ¿no? Depende de qué animal hables, en el ratón es abierta por completo, en otros animales es cerrada, en el caso del humano se cree que es cerrada, pero en algunos casos también puede ser mixta, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿a qué nos referimos con esta circulación abierta, cerrado, mixta? Que justo cuando llega al final de las arteriolas, estas se abren prácticamente en los cordones esplénicos y las células pasan como Juan por su casa y ya no están en una, o sea, literal ya no están como dentro de un vaso sanguíneo, sino están en una matriz donde literal solo van a estar ahí pasando, ¿no? Por las características justamente de los sinusoides esplénicos, ¿vale? Y después estas se van a conectar a una vena que es el seno marginal, que va a permitir regresar a la circulación venosa, ¿vale? Entonces, en la pulpa roja realmente no vamos a hablar mucho. Ahí se da la muerte de células eritroides y el aclaramiento de inmunocomplejos porque hay una gran cantidad de macrófagos. Mientras que la pulpa blanca la vamos a dividir en tres regiones. La vaina linfática periarteriolar o la periarteriolar lymphoid sheath en inglés, que es esta que tenemos aquí en naranja, en la cual vamos a encontrar la zona T dependiente, es decir, donde viven los linfocitos T. Y de igual manera que en el ganglio, depende de la expresión de CSL19 y CSL21, que va a ser reconocida por CCR7 que está en el linfocito T. Sencillo, igual, ¿vale? Pero entonces esta se llama vaina linfática periarteriolar porque está rodeando la arteriola, ¿vale? También tendremos los folículos que justo están externos o justo adyacentes a donde está la vaina linfática periarteriolar y corresponderá a nuestra zona de linfocitos B. Y de igual manera, nuestra zona de linfocitos B va a tener células dendríticas foliculares y nuestros linfocitos B van a expresar CXR5 y van a reconocer CXL13. Y por eso esa es la zona de linfocitos B. Y por último, vamos a tener esta cosa que está aquí, que justo está entre el seno marginal y la pulpa blanca, que es la zona marginal. Y la zona marginal es una zona que va a estar llena de macrófagos y también de una subpoblación muy, pero muy especial de linfocitos B, que llamamos linfocitos B de la zona marginal. Ahora, ¿qué hace diferente a estos linfocitos B de la zona marginal contra los linfocitos convencionales que ahora les pondremos el nombre de linfocitos B foliculares? La gran diferencia es que estos B de la zona marginal son particularmente buenos para reconocer carbohidratos y por lo tanto van a estar muy relacionados en la respuesta inmune contra cosas que tengan carbohidratos. ¿Y qué cosas tienen carbohidratos? Las bacterias encapsuladas, ¿vale? Las cápsulas son ricas en carbohidratos y estos linfocitos aman los carbohidratos. Entonces, la defensa contra estas bacterias encapsuladas va a estar dada primordialmente por lo que se puede o no montar en el vaso. Y es por eso que los pacientes que sufren de esplenectomía, primordialmente traumática, porque es la principal causa de esplenectomía, van a ser
van a estar predispuestos a infección por organismos encapsulados. ¿Qué organismos encapsulados? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis, entre otras, ¿vale? Porque justo aquí o sea, aquí están las células que particularmente son buenas para responder contra esos carbohidratos, ¿va? Y por último, y ese es un punto muy importante, así sumamente importante, es que el vaso no tiene vaina linfática, que vaina linfática. El, el vaso no tiene vénulas de endotelio alto. No tiene. ¿Y por qué no tiene? Pues porque su circulación le permite que las células salgan con facilidad. No necesita una estructura especializada para esto. Solo necesita las quimiosinas para que salgan donde tienen que salir. Y ya. Y eso es algo muy importante del vaso. ¿Va? Y ahora bien, nos falta uno, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, que estructuralmente va a cambiar dependiendo de la mucosa a la que esté adjunto. Obviamente, ¿no? No es lo mismo que esté adjunto a el ojo, al bronquio o al gastrointestinal o al urinario, ¿no? Definitivamente son completamente diferentes. Por fines académicos, vamos a representar el tejido linfoide asociado a tejido gastrointestinal, pues porque es el más grande de todos. Y es el más fácil de explicar, la verdad, y como que tiene más relevancia, pues. Y entonces, ¿de qué se va a encargar el MALT per se? Se va a encargar de responder contra cosas extrañas que estén en la superficie del epitelio, ya sea la mucosa o la piel, como es el SALT, ¿vale? Entonces, de esa manera regionalizamos la respuesta a que no tengan que llegar hasta el vaso o hasta el ganglio. No, 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 señor. El sistema inmune siempre sigue la firme creencia de que la mejor ofensiva es una excelente defensiva y el sistema inmune siempre está preparado para todo. De hecho, hay una frase que me gusta mucho usar, pero la uso muchas veces, pero existe algo que le llaman la paradoja de la reina roja y de la reina blanca, pero bueno, en este momento vamos a hablar de la roja, que aplica mucho para el sistema inmune adaptativo, porque si han leído Alicia a través del espejo, durante el recorrido de la carrera de la morsa, la reina roja le dice a Alicia, a veces hay que correr más rápido para quedarte en el mismo lugar. Oh, uf. ¿A qué se refiere la reina roja con eso? Tienes que correr más rápido para poder quedarte en el mismo lugar. Se refiere a que a veces tienes que esforzarte más para no caer de donde estás que para lograr ir más adelante. ¿Y esto cómo aplica el sistema inmune? El sistema inmune tiene que correr mucho para que los microorganismos no le ganen y siga siendo lo suficientemente funcional para lograr rechazar a la mayoría de ellos, lo cual no siempre lo va a lograr y eso es importante porque por eso nos enfermamos. Si fuera perfecto nos enfermaríamos, pero aquí voy a mi frase favorita, segunda frase favorita. El sistema inmune es perfecto, nosotros no somos perfectos, que es diferente, ¿no? Eh, de verdad, el sistema inmune tiene que estar a la vanguardia todos los días, preparado para absolutamente todo, aunque no pase nada. Él tiene que estar corriendo para que no pierda el lugar que ya tiene. ¡Ah! Qué bonito, ¿no? Entonces, ya ni me acuerdo por qué lo dije. Ah, porque justo el sistema inmune es muy, muy previsor. Tiene un mecanismo tras otro mecanismo, tras otro mecanismo, tras otro mecanismo, tras otro mecanismo, una y otro y otro y otro y otro, que están exclusivamente diseñados por si falla el primero. Entonces, el sistema inmune, en una frase resumido, y va a quedar para la posteridad, será el sistema inmune lo que siempre dice es, vamos a hacer esto porque no vaya, entre comillas, no vaya siendo y falle lo primero que hicimos. Pero ese vaya siendo se repite una y otra y otra. Entonces tenemos este mecanismo porque no vaya a fallar este, y tenemos este porque no vaya a fallar el otro, porque vaya a fallar y falla y falla y falla. Tiene uno tras el otro, tras el otro, tras el otro, tras el otro, de una manera tan regulada que prácticamente es perfecto. Pero bueno, dejemos aquí mi declaración de amor infinita sobre el sistema inmune y sigamos adelante con esto. Entonces, en el tejido gastrointestinal, donde se localiza el tejido linfoide asociado a mucosas, vamos a encontrar que no hay especializaciones epiteliales, es decir, no va a haber microvellosidades. En estas porciones se tiende a aplanar. Y eso es muy importante de reconocer,
porque justo en estos aplanamientos de la mucosa gastrointestinal vamos a encontrar folículos linfoides adyacentes. Y alrededor de estos folículos linfoides, pues encontraremos la zona T dependiente, que será la que tenemos aquí en naranjita, porque así es en todos los órganos linfoides secundarios. Lo han visto, no importa de cuál hablemos, la conformación es la misma. Hay una zona de linfocitos B, hay una zona de linfocitos T adyacente, y en la zona de linfocitos T tenemos vénulas de endotelio alto, y aquí sí hay vénulas de endotelio alto, ¿vale? Porque aquí los linfocitos no pueden llegar libremente, sí tienen que alguien decirle, oye, aquí es donde sales, amigo, por favor, ¿no? Sea que salgas a la de T o sea que salgas a la de B. Pero obviamente la mucosa no va a lidiar con todo esto. Entonces tiene vasos linfáticos eferentes que van a llevar ahora lo que se esté montando aquí al ganglio también para hacer una segunda, pedir una segunda mano, un apoyo. Pero eso sí, ¿qué es lo que no va a tener el sistema asociado a mucosas? El tejido linfático asociado a mucosas no va a tener vasos linfáticos aferentes, porque pues no necesita que le llegue linfa. La linfa se está generando aquí y lo extraño está aquí afuera. Entonces solo necesita mandar eso que está extra para que el ganglio le eche una segunda ojeada, ¿va? Entonces, en resumen, eso es todo, de órganos linfoides secundarios, y nos falta hablar entonces ¿qué carajo hace un órgano linfoide secundario, un órgano linfoide terciario, un órgano linfoide terciario? O sea, ¿cómo sé que un granuloma no es terciario? ¿O cómo sé que un cúmulo de linfocitos random no es un órgano linfoide terciario? Y tienen toda la razón al preguntarlo. Muy sencillo. Las características definitorias de un órgano linfoide terciario es que tengan las mismas características de un órgano linfoide secundario, es decir, una zona T, una zona B. La zona T tendrá que tener vénulas de endotelio alto. La zona B tendrá que tener folículos, tendrá que tener células dendríticas foliculares y tendrá que tener dentro de sus folículos algunos con centro germinal. Y ya. Obviamente, estos criterios son patológicos y dependen de pruebas de inmunistoquímica e inmunofluorescencia, porque hay que definirlo muy, muy propiamente, pero en general eso es todo. Y pues con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Espero que les haya servido y nos veríamos la siguiente clase para ver el tema de barreras naturales, físicas, químicas y biológicas y reconocimiento en el sistema inmune innato. Nos vemos.